lesiones cerebrales. Sin dudas, una lesión cerebral puede cambiar su vida al instante. Puede afectar a cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta, cómo se mueve y lo que recuerda. En algunos casos, la tecnología puede ayudar a aliviar los músculos tensos y rígidos o la espasticidad que puede ser resultado de la lesión cerebral. Una lesión cerebral adquirida es una lesión del cerebro que no es hereditaria, congénita, degenerativa o causada por un trauma de nacimiento. La lesión cerebral adquirida normalmente lleva a un cambio de la actividad neuronal. Este cambio afecta a una o más áreas, incluida la cognición, comunicación verbal, memoria, atención y concentración, razonamiento, pensamiento abstracto, funciones físicas, comportamiento psicosocial y procesamiento de la información. Existen distintos tipos de lesiones, las cuales pueden ser difusas, localizadas, diseminadas o sistémicas. Las principales causas de lesiones cerebrales pueden ser tumores, patología vascular, traumatismos, reacciones infecciosas e inflamatorias, procesos degenerativos, anorexia e hipoxia y demás. El examen de las funciones cerebrales del paciente con lesión neurológica abarca tres aspectos diferentes que son: el estado neurológico, el estado de conciencia y el estado mental. Patologías neurológicas. Existen condiciones neurológicas que alteran el funcionamiento normal del cerebro, entre las cuales se encuentran enfermedades cerebrovasculares. Se denomina enfermedad cerebrovascular a cualquier alteración en el funcionamiento cerebral, originado por alguna condición patológica de los vasos sanguíneos. La patología vascular puede observarse en las paredes de los vasos, por acumulación de material, por cambios en la permeabilidad o por ruptura de sus paredes. El flujo sanguíneo puede obstruirse por un trombo o un embolo, o por un incremento en la viscosidad de la sangre. El cerebro es uno de los órganos que más depende de una cantidad apropiada de oxígeno para su adecuado funcionamiento. Los A.C.V producen una severa reducción de glucosa y de oxígeno, lo cual interfiere en el metabolismo celular formal. Así, una interrupción superior a 5 minutos es suficiente para matar la célula de la región afectada, dando como resultado un infarto o una necrosis isquémica, y por lo tanto, un daño irreversible. Estas enfermedades pueden clasificarse como isquémicas y hemorrágicas. Isquémicas. En las enfermedades cerebrovasculares isquémicas los síntomas se deben a un decremento o interrupción del flujo sanguíneo en el tejido cerebral. Esta disminución se puede deber a una trombosis, la cual se refiere a la creación de una formación que interrumpe el flujo sanguíneo. Un embolismo. Esto es un coágulo, burbuja de aire, grasa o cualquier otra formación de material que obstruye un vaso pequeño, después de haberse transportado por el torrente circulatorio de los vasos de mayor calibre. La reducción del flujo sanguíneo en el cerebro, la cual es debida frecuentemente al endurecimiento de las arterias o a la inflamación de los vasos. En caso de isquemia cerebral permanente se produce un infarto cerebral y la muerte neuronal. Al parecer esta última se debe a las toxinas que se producen cuando a la célula le falta la irrigación sanguínea normal. La isquemia produce una estimulación excitatoria en los receptores MDA. Esta sobreestimulación de los receptores es tóxica y lleva a la muerte neuronal. Hemorragias. Las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas se producen por la ruptura de un vaso, lo cual permite que la sangre se filtre en el parénquima cerebral. Este accidente puede ir desde una hemorragia pequeña, a veces asintomática, hasta una hemorragia masiva que produzca la muerte. La causa más frecuente de las hemorragias cerebrovasculares es la hipertensión arterial. Los traumatismos cráneoencefálicos son la causa más frecuente de daño cerebral en personas menores de 40 años. Los traumas cráneoencefálicos pueden afectar al cerebro porque pueden lesionar directamente al cerebro, como en el caso de una herida por arma de fuego. Pueden interrumpir el flujo sanguíneo cerebral,
dando origen a una isquemia y en algunos casos infartos. Pueden causar hemorragias y hematomas incrementando la presión intracerebral como en cualquier tejido. En el cerebro se produce una inflamación como consecuencia del trauma o edema, llevando igualmente a un incremento en la presión intracerebral. Si se fractura el cráneo y se incrementa la posibilidad de infección, y finalmente cuando las cicatrices que deja el trauma cráneoencefálico pueden convertirse en un foco epiléptico, cuyas manifestaciones clínicas aparecerán meses después del traumatismo. Tumores. La palabra tumor se refiere al crecimiento anormal de células, organizadas en forma atípica, que crecen a expensas del organismo pero que no cumplen un propósito dentro de este. La presentación clínica de un tumor es variable y depende de la localización del mismo. La crisis convulsiva son la primera manifestación clínica en muchos de los pacientes con neoplasis. En otros, las primeras manifestaciones pueden mostrar disminución en la capacidad de concentración, y lenificación en la comprensión y la capacidad cognoscitiva general. Infecciones. Se presentan cuando el cuerpo es invadido por un microorganismo patógeno que produce de una enfermedad. Entre los agentes infecciosos están los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Las infecciones cerebrales generalmente tienen el foco infeccioso de origen por fuera del cerebro, las bacterias, los hongos y los parásitos. Las infecciones cerebrales generalmente tienen el foco infeccioso de origen por fuera del cerebro, generando trombosis o hemorragias de los capilares, tienen, además, la misma capacidad para alterar seriamente el metabolismo de las células, o las características de la membrana celular, afectando las propiedades electrónicas de la misma. Enfermedades nutricionales, metabólicas y degenerativas. La desnutrición puede llegar a producir defectos neurológicos y neuropsicológicos graves. La falta de nutrientes específicos como las vitaminas, al igual que las anormalidades circulatorias derivadas de la desnutrición, puede dejar secuelas neurológicas importantes. Por otro lado, las enfermedades degenerativas implican una pérdida progresiva de las células nerviosas, que deriva en signos y síntomas neurológicos. Entre las enfermedades degenerativas se encuentran los síndromes de emergencia progresiva, como el mal de Alzheimer, los síndromes de demencia progresiva asociados con otras anormalidades neurológicas, como la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson, y los síndromes caracterizados por alteraciones a la postura, de movimientos o de pérdidas sensoriales progresivas sin defectos cognitivos evidentes. Epilepsias. Son una condición neurológica caracterizada por la presencia de alguna actividad paroxística correlativa a cambios desorganizados en la actividad neuronal de la corteza cerebral. Su prevalencia en la población general va aproximadamente de 0.5% a 2%. Dependiendo de la etiología se pueden distinguir dos tipos de epilepsias, la primaria y la secundaria. La epilepsia primaria o idiopática urge espontáneamente, sin que exista un daño estructural establecido del sistema nervioso, por lo que su causa es desconocida. Aunque se supone la existencia de factores de tipo genérico. La epilepsia secundaria o sintomática es la que deriva de una infección, un tumor, una malformación o alguna otra condición neurológica que crea en el cerebro un foco irritativo epileptogénico, capaz de presentar una actividad eléctrica anómala. En este tipo de epilepsias se puede establecer el origen de las convulsiones, y su manifestación se relaciona con la localización específica del foco patológico. Gracias por todo. Lesiones cerebrales.